Muy buenas noches con todos. Nuevamente en una sesión más de Café y Trauma, un programa dedicado a la exposición de temas tan importantes e interesantes sobre la patología de trauma, sobre los eventos traumáticos y que es algo que todo cirujano pues nos apasiona intensamente. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante sobre trauma hepático y lo hemos denominado el camino del guerrero. Como expositor vamos a tener la presencia del doctor José Antonioni Lavado Valencia, jefe residente de cirugía general, miembro adscrito de la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú y es residente del Hospital de Lima Este Vitarte, acá en Perú. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, José, ¿y cómo estás? Como invitado especial vamos a contar con la presencia tan importante del doctor Luis Richard, el cirujano de trauma y de urgencias. Trabajó en el Hospital Dr. Domingo Luciani en Venezuela y profesor de la Universidad Autónoma de Centroamérica de Costa Rica, instructor del curso de DQT. También bienvenido, Luis Richard, por poder compartir con nosotros ese tema tan importante, esperando también tus comentarios tan interesantes esta noche. José, si podemos conectarnos y estar listos ya para tu presentación. También También podemos, bueno, esta noche contar con la presencia del doctor Aurelio Rodríguez. Ya lo conocemos. Bienvenido, doctor. Es un honor para nosotros contar con su presencia en esta reunión, la cual ya es un clásico, ¿no? Contar con sus comentarios que van a nutrir especialmente esta reunión. Así que para usted, mi saludo. Empezamos con el doctor José. José, puedes ya iniciar la sesión y tu exposición. Puedes iniciar, José. Estás mutado, ¿no? El micrófono puedes abrir. Disculpe, estaba el que me presentaba y no me había dado cuenta. Ya, sí, Ya. bueno, muy buenas noches con todos. Doctor Medrano, muchísimas gracias por la presentación. Eh, Muchas gracias a los doctores invitados que están presentes para el día de hoy en esta reunión Zoom virtual. Lo que quería transmitir ahora, pues, y dejar en claro que el día de hoy no estamos en una reunión de Ateneo, ¿no? Como acostumbramos a tener, ¿no? Es prácticamente hacer lo que quiero que todo el mundo pueda hacer, ¿no? Es agarrar una tacita de café y podamos trasladarnos a lo que yo les voy a poder narrar, que es acerca del trauma hepático, dos puntos, el camino del guerrero. Bien, trasladémonos escénicamente a lo que vamos a conversar a partir de ahora. Bien, antes de empezar, ¿no? Como tenemos a bastantes gentes de diferentes partes del Perú, quería mencionar, ¿no? Que nuestro hospital es un hospital ubicado en la capital de, del Perú, en Lima, la parte de Lima Este, ¿no? En un distrito llamado Ate, en el cual justamente por eso se le pone el nombre de Hospital de Ate Vitarte, Lima Este Vitarte, en el cual es un hospital, como podemos ver acá, que se encuentra a nivel de una carretera, de la carretera central, ¿no? Es una carretera por donde transitan camiones, buses y vehículos a alta velocidad. Entonces, donde frecuentemente, a diferencia de otros hospitales, suelen recibir bastante paciente politraumatizado, ¿no? Y entre ellos, un gran porcentaje de lo que es acerca de nuestro tema del trauma hepático. Bien, ahora, con respecto al hígado.
el hígado, ¿no? Que es aquel órgano que el día de hoy vamos a hablar como consecuencia del trauma, tengo que relatar acá que es un órgano que es uno de los más frecuentes relacionados a lo que es afectados por dicho trauma, sea trauma cerrado o trauma abierto. Pero la diferencia, que quiero que quede esto en claro, es que gran parte, desde sus tres cuartos de todos los traumas hepáticos que podemos tener, un 80% suelen tener manejo conservador. Es decir, que solamente un 20% o un cuarto de ellos suelen requerir manejo quirúrgico de emergencia. Bien, para esto tenemos que tener en cuenta que el conocimiento anatómico es fundamentalmente de gran importancia para poder entender el manejo, tanto quirúrgico como no quirúrgico. Bien, el eje vascular, ¿no? Y el principal aporte de sostenibilidad que tiene este órgano es a través de la vena cava inferior con sus venas suprahepáticas. Bien, y este eje vascular va a estar en mayor relación a dos segmentos principalmente, al segmento 4 y al segmento 8, tanto el 4B como el 4A. Y estadísticamente tenemos que tener en cuenta que tanto los segmentos 5, 6 y 7 son los que usualmente son más afectados en el trauma hepático penetrante. Bien, pero vean ustedes que también esta mortalidad va a cambiar, eh, que nos tiene de manera general tanto en un 22 a 66%, que nos puede llegar a la muerte del paciente, ¿no? Yendo un poco, viajando a través de la historia, de lo que nos ha llegado acá con respecto al trauma hepático, vemos que ya se podía relatar a través de los años de 1887, se consideraba el doctor Elder, que comentó acerca de los signos de sangrado abdominal en relación a la distensión abdominal, que cuando se presentaban estas dos asociaciones, el paciente llegaba a la muerte en menos de 24 horas, ¿no? Fue ya pasando los años y vemos que en 1908 ya el doctor Howard Pringler describió por primera vez su maniobra, ¿no? Que hasta actualmente es vigente y lo utilizamos constantemente, ¿no? En compresión del pedículo vascular en relación a los dedos del cirujano. Bien, pasaron los años y llegamos a la Segunda Guerra Mundial, en el cual vemos que el doctor Mandy y Nicole describieron la utilización de una laparotomía temprana y transfusión sanguínea masiva que estaba en relación a una disminución de la mortalidad en estos pacientes. Y llegamos a 1953, donde ya Quinot proporcionó las bases anatómicas modernas de la segmentación hepática que hoy por hoy lo seguimos utilizando. Bien, y esta es la segmentación de Quinot, ¿no? En el cual tenemos 8 segmentos hepáticos, de las cuales a través de las dos caras, tenemos una cara superior, perdón, tenemos una cara superior o cara diafragmática, en el cual no encontramos el segmento 1, pero encontramos el segmento 8, y el conteo voy en cuanto a las agujas de reloj. Bien, a diferencia de la cara inferior o la cara visceral, que en el cual yo encuentro la cara, el segmento 1, pero no encuentro el segmento 8 y voy contando en sentido antihorario del reloj, ¿no? Todos los segmentos tienen, aparte de número, tienen nombre, ¿no? Pero algunos tienen nombre propio, como por ejemplo el segmento 4, que es el lóbulo cuadrado, y el segmento 1, que es el lóbulo caudado o de Spiegel. Bien. Fuera del hígado, en relación muy íntimamente cercano a ello, vemos pues que el hígado está íntimamente ligado a la vena cava, ¿no? Y esa vena cava inferior tiene una porción retrocava, ¿no? Retrohepática, perdón, en el cual vemos que tiene tiene 7 centímetros como retrohepática, en el cual vemos que casi el 90% está introducido en el parénquima hepático, ¿no? Y solamente un 10% está visible, ¿no? Extraparenquimatoso. Y también tenemos que la vena cava inferior tiene una porción suprahepática, ¿no? Y esta porción suprahepática mide solamente 4 centímetros, de los cuales 2 están por encima del diafragma y 2 están por debajo del diafragma. Vean que es una porción muy pequeña, pero que también a veces puede sufrir de traumas. Y justamente en esa porción están confluenciando estas venas, que son tres, las 3 venas suprahepáticas, que van a recoger todo el aporte sanguíneo ya brindado por la vena porta y por la arteria hepática. Bien, entonces, nos trasladamos ahora a lo que es la clasificación del trauma hepático. El trauma hepático tiene dos grandes clasificaciones, siendo una de las más usadas por la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, en el cual vemos que lo divide en grados, y lo divide en 6 grados.
Bien, en el cual vemos nosotros que nos mencionan que el grado 1, 2 y 3 son grados que usualmente suelen ir de manera como un manejo conservador no quirúrgico de primera instancia. Pero tenemos también que ya el grado 4 y 5, un gran porcentaje suele requerir manejo quirúrgico de emergencia. Si eso lo traspasamos a otra clasificación, que es la clasificación generada por la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, vemos pues que lo divide en un grado menor, moderado y severo, en el cual, si lo comparamos o lo ponemos en paralela con la otra clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, vemos pues que ya el grado 1 o el grado menor, ¿no? Comprueba el 1 de 2, el grado 2, el grado 3 de la otra clasificación, y el grado severo, muy bien, es aquel grado número 3 que puede ser el 4 y el 5. O también podría ser el 1 o el 6, pero que el paciente esté hemodinámicamente estable. O sea, esto quiere decir que indiferentemente del grado de clasificación de la Sociedad Americana de Trauma, mientras el paciente esté hemodinámicamente inestable, ya es un grado severo, que obviamente requiere manejo quirúrgico de emergencia. Bien, algunas imágenes para que nosotros nos podamos guiar, ¿no? Que va a depender acerca de la extensión de la hemorragia intraparenquimatosa, acerca del porcentaje de hematoma subcapsular, acerca del grado de comprendimiento de la laceración hepática, los grados que me van a tener en esta clasificación que generaron en 2018. Pero señores, nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestra emergencia, sea en tópico de cirugía o en la unidad de trauma shock, el paciente no viene pintado con un letrero diciendo, ok, soy yo el politraumatizado y vengo con un trauma hepático. Eso no lo podemos saber en primera instancia, señores. Entonces, tenemos que tener herramientas diagnósticas para poder sospechar de un trauma hepático. Entonces, primero, ¿qué es lo primero que se debe hacer en cuanto llega nuestro paciente, que es lo más probable que sea un paciente politraumatizado en nuestro servicio de urgencias? Aplicar nuestra ATLS, es decir, la evaluación inicial del paciente politraumatizado según la norma ATLS. Aplicamos, y ese paciente usualmente puede venir con heridas, puede venir con heridas, puede venir con algún tipo de hemorragia, puede venir. Se trata de la manera de la hemorragia, te da nuestra escala de valoración A, B, C, D, E, se va tratando nuestra vía aérea, nuestra ventilación, circulación, se trata nuestra escala de Glasgow y se hace una exposición completa para poder evitar, y evitando también propiamente la hipotermia, siempre evitando la triada de la muerte, ¿no? Entre ellas, la hipotermia en primera instancia, ¿no? Puede ser que ese paciente esté en Glasgow 15, pero puede tener un trauma hepático. Puede ser que quizás tenga una escala de Glasgow severo, que también no lo podemos saber, pero lo debemos clasificar en esos primeros minutos cruciales en la emergencia. Bien, entonces, aplicamos nuestra primera norma de evaluación del ABC del paciente y ahora nos vamos al examen físico cuidadoso. Ok, estabilizamos a nuestro paciente, tenemos monitorizado a nuestro paciente, pero a veces vienen, pues, referidos, ¿no? Por serenazgo, los bomberos, la policía, ¿no? Y solamente nos dicen, paciente viene por arma de fuego a nivel del abdomen anterior, a nivel de epigastrio, supongamos, ¿no? Ok, perfecto, lo tenemos en cuenta, pero debemos ir más allá. Debemos ir más allá, y acá claritamente tengan una imagen de un paciente propio de nuestra emergencia, ¿no? Nos los pintan como que tuviera un orificio por arma de fuego, pero lo exploramos más y miren qué encontramos en este lado. Encontramos a nivel de flanco, a nivel ya casi de dorso, que tenía otro orificio más. O sea, debemos tener un examen sumamente meticuloso. Ok, no tenía ningún orificio por arma de fuego, perfecto, pero tenemos que tener esos estigmas que nos pueden dar algún tipo de indicio de que puede estar el hígado comprometido ahí, hematomas, fracturas costales, recordando también que el hígado es un órgano tóraco-abdominal, ¿no? Tener atenciones con esas enfisemas que podemos encontrar a nivel de la palpación en las últimas costillas del lado derecho. Muy importante. Entonces, ese examen físico debe ser muy meticuloso, debe ser bien cuidadoso. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener todo eso en cuenta. Listo. Tercero, nos ayudamos de las imágenes. Señores, no es necesario hacer la interconsulta al médico radiólogo de turno. Somos nosotros mismos con nuestra propia bata y nos agarramos nuestra ecografía y le empezamos a hacer nuestra ecografía FAST, ¿no? Acá, por ejemplo, mi persona haciendo una ecografía FAST, un paciente policontuso, otros residentes e internos del servicio ayudando a realizar nuestra ecografía FAST, bien, en el cual prácticamente nosotros decimos, ¿tiene o no tiene líquido libre?
Bien, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta primero acá, ¿no? Revisar nuestros 4 espacios virtuales, ¿no? Nuestro espacio de Morrison, esplenorenal, de Douglas o fondo de saco recto vesical, del hombre-mujer, nuestro espacio pericárdico. Bien, evaluamos eso. Obviamente, sospechando, ¿no? Si queremos descartar un trauma hepático, nos tenemos que ir acá, ¿no? Vemos nuestro hígado, nuestro riñón derecho y vemos nuestro espacio de Morrison. Ya nos ha tocado casos, señores, en el cual nosotros mismos ya llegamos y vemos que hay líquido libre en el espacio de Morrison. Y qué felicidad nos da, pero a la vez qué tristeza, ¿no? Porque el paciente está comprometido, pero nosotros ya nos sentimos cirujanos, ¿no? Porque ya estamos haciendo todo desde el ingreso con ellos. ¿Puede dar falsos negativos esta ecografía? Sí, sí, señores. Tampoco es el estudio que nos va a decir sí o no, ¿no? A veces puede darnos falsos negativos debido a que ya la sangre está coagulada. Bien, entonces, que veamos que el espacio de Morrison esté sin líquido libre, no quiere decir que el paciente tampoco no tenga trauma hepático. Debemos ir más allá. Bien, tenemos el examen físico, lo evaluamos con nuestra ecografía, y si el paciente se nos comporta hemodinámicamente estable, pues podemos llegar a la siguiente etapa, ¿no? Tomarle una tomografía abdominal completa. Esta tomografía abdominal tiene que ser trifásica, tiene que tener una ventana arterial, venosa y tardía. Eso es nuestro gol estándar para decir, José, José se ha mutado, creo. A ver, vamos a esperar que se reconecte nuevamente la... sí, aló, doc, Sí, se había congelado la imagen. aló. Eh, sí, se había frizado por un momento, apenas última diapositiva. Podemos reiniciar en un Comparto momento pantalla, que... ¿no? Sí, comparte pantalla, porque no, para tenerte nuevamente en línea. Ya, ahí está, doctor. Sí, ahora sí, esta Ya, diapositiva empieza a comentarla. ya, perfecto. Ya, disculpen la molestia. Bueno, entonces acá estábamos detallando que nuestro gol estándar para tanto diagnóstico y clasificación de trauma hepático es nuestra tomografía trifásica. Bien, entonces acá vemos pues que definitivamente una extravasación en contraste nos indica que hay una hemorragia activa del paciente. Bien, entonces eh, eso con respecto a la ayuda diagnóstica. Pues, y entonces nosotros ya tenemos una clasificación, ya tenemos un diagnóstico, el paciente está hemodinámicamente estable. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué le podemos decir al paciente y qué podemos hacer con el paciente? Bien, entonces tenemos un paciente hemodinámicamente estable, perfecto, no taquicárdico, no hipotenso, está, no tiene signos peritoneales, también importante con ello. Entonces, planteamos manejo no operatorio. Perfecto, pero para plantear el manejo no operatorio, tengo que tener ciertas condiciones para poder ofrecer ello. Uno, como bien dijimos, que la hemodinamia del paciente esté normal y estable. Perfecto. Siguiente punto, paciente no debe tener signos peritoneales. Importante. Segundo punto, tengo que tener la capacidad para realizar una laparotomía inmediata en las 24 horas. Tengo que tener el quirófano disponible para ello. Bien, y debo tener una monitorización continua constante y una unidad de trauma-shock. Bien, porque no sabemos cómo se podrá comportar en 1 hora o 2 horas o en 12 horas el paciente. Tenemos que tener eso eh, en nuestro hospital. Si no tenemos eso, no le podemos ofrecer un manejo no operatorio al 100%. Bien, ¿qué más? O sea, tenemos al paciente monitorizado y lo dejamos ahí. No, señores, al paciente lo tenemos que hacer un examen clínico seriado constantemente, ¿no? Un ejemplo de ello, pasarle visita diariamente y no solamente una vez al día, ¿no? 3 veces al día, 4 veces al día si es necesario, ¿no? Y ahí qué, ver el estado clínico del paciente, ver cómo está ese abdomen, ver si está o no está peritoneal, hacerle una curva de hemoglobina y hematocrito para ver si esa hemoglobina está en ascenso, descenso, está en meseta, bien, y tener el paciente en reposo. Este reposo va a ser relativo de acuerdo al grado también. En un artículo que encontré,
mencionaron un promedio del reposo relativo que debe conseguir el paciente, ¿no? De grado 1, por ejemplo, se le puede plantear hasta una semana de descanso relativo, ¿no? Y hasta grado 3 y 4, miren, ya podemos pasarnos más allá de un mes. Entonces, esto es algo que encontré en un artículo. El tiempo, en conclusión, es algo relativo. Pero el paciente, en primera instancia, debe mantenerse en reposo. Bien, entonces, esto es lo que debemos tener el paciente durante la hospitalización. ¿Qué ventajas me da en mantener el paciente en manejo conservador? Pues efectivamente nos va a reducir los costos de atención hospitalarias, nos va a tener un paciente con alta temprana, va a evitar una laparotomía no terapéutica, va a y por esta laparotomía evitada vamos a reducir complicaciones intraabdominales y por ende pues va a requerir menos transfusiones sanguíneas. Bien, entonces eso es algo que nos puede ofrecer como algo ventajoso para estos primeros grados del trauma hepático. Bien, vean ustedes que es una unidad clínica, una unidad laboratorial, una unidad imagenológica también. Bien, si nos vamos al otro extremo, paciente peritoneal, paciente con hemoglobina en descenso, paciente que su hemodinamia ya está alterando, entonces puede ser que nos estemos enfrentando a un trauma hepático complejo. Bien, este trauma hepático complejo puede llevar rápidamente a la muerte del paciente, sí, ¿no? Suelen morir, ¿por qué? Por hemorragia, por un sangrado que no fue controlado a tiempo y que se descontroló y descompensó al paciente, ¿no? Y también por esa hipoxia constante que reciben nuestros hepatocitos, pueden llevar a una falla hepática. ¿Listo? Entonces, vean ustedes que el trauma hepático complejo puede llegar a una mortalidad tanto en la mitad de los pacientes, a un 50%, ¿no? No sabemos si ese trauma hepática puede estar relacionado también con unas lesiones, sea de las venas suprahepáticos o de la vena cava inferior. Si eso fuera posible, o si eso fuera real, el paciente tiene una alta tasa de mortalidad llegando hasta el 100%. Entonces, es algo que sí, definitivamente, tenemos que tenerlo con pinzas. Ahora, si yo tengo este paciente en el contexto de un trauma, veo que solamente tengo 20 minutos para resolver el problema y este, ya pasándome no pasarme de 8 a 10 paquetes globulares. Si me pasara del tiempo de estos paquetes globulares, la alta tasa de mortalidad está a la vuelta de la esquina. Es súper alta. Bien, abordaje. Como todo paciente politraumatizado, ¿no? El abordaje que debemos iniciar en una primera instancia es una incisión mediana suprainfraumbilical. Bien, hacemos ese tipo de incisión, pero va a variar en algunos casos. ¿En qué casos, señores? Va a variar de acuerdo a la segmentación hepática que va a estar comprometida y también va a variar de acuerdo a las lesiones asociadas que podemos encontrar en ella. Si encontramos lesiones en la vena cava retrohepática o en lesiones de las venas suprahepáticas, vamos a tener que ampliar la incisión, ¿no? Y logramos hacer incisiones tipo subcostales derechas, o también están descritas las incisiones tipo Chevron en Mercedes-Benz. Son incisiones que me van a ayudar no solo a ver, sino también a hacer una movilización completa del hígado para poder nosotros rotarlos de medial a lateral y poder visualizar toda esa vena cava inferior que está tapada por el hígado. Bien, o también poder movilizar el hígado y poder descenderlo para poder visualizar y manipular las venas suprahepáticas. Bien, entonces, esos son los tipos de incisiones que se pueden tener de acuerdo al contexto de un paciente con trauma hepático severo. Listo. Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos con un paciente con lesión en las venas suprahepáticas? Va a depender de la clasificación, señores. Primero, tenemos que la clasificación de Burbank va a tener de lesión tipo A y tipo B, siendo la tipo A aquellas lesiones que justamente están a nivel de la inserción en la vena cava inferior, es decir, en el ostium de las venas suprahepáticas, y tenemos también las lesiones tipo B, en las cuales ya se encuentran dentro de su recorrido, bien, dentro del parénquima hepático. Entonces, vamos a tener estos dos tipos de lesiones y pues cuando ya nos encontramos con este tipo de pacientes que están afectadas sus venas suprahepáticas, podemos hacer algún tipo de incisión, sí, podemos ampliar, o mejor dicho, abordar la región del diafragma para poder encontrar la vena cava inferior intratorácica, bien, para poder encontrar el punto de sangrado de esas venas. Ok, ¿qué opciones quirúrgicas yo le voy a poder ofrecer a mi paciente? Claro, le voy a hacer una laparotomía, pero ¿qué voy a hacer ahí?
¿no? Estas son algunas de las opciones quirúrgicas que les voy a poder ofrecer al paciente. Hay más, ¿sí? Las voy a detallar más adelante, pero vamos a hablar de las primeras, las más frecuentemente usadas. La que los encontramos desde el pregrado. Maniobra de Pringle, señores. La maniobra de Pringle es aquella manipulación y compresión del pedículo hepático. ¿Cómo? Hay diversas formas de hacerlo, pero un conocimiento anatómico importante es conocer el hiato de Winslow. El hiato de Winslow, anatómicamente, sirve para comunicar la cavidad peritoneal mayor de la transcavidad de los epiplones. Para eso usualmente existe, pero Pringle utilizó para poder meter ahí los dedos y poder manipular mejor el pedículo hepático, ¿no? Este hiato de Winslow tiene sus límites, que lo tenemos que conocer porque justamente por ahí es donde vamos a manipular, ¿no? Por delante acá tenemos a nuestro ligamento hepatoduodenal, por atrás tenemos a nuestra vena cava inferior, por arriba tenemos a nuestro lóbulo caudado o de Spiegel, y por abajo tenemos acá a nuestra primera porción del duodeno, es decir, el bulbo duodenal. Bien, entonces, conociendo sus 4 límites, podemos identificarlo y por ahí invadir de manera digital. Miren ustedes que hay 3 formas de poder comprimir el hiato o invadir el hiato de Winslow y comprimir el pedículo hepático. Uno, la manera clásica, la manera manual. Miren ustedes que el cirujano eh, moviliza de derecha a izquierda, tanto el pulgar como el índice. Vean ustedes que si se hace con pinzas vasculares al contrario, ¿no? El pinzamiento va de izquierda a derecha, ¿no? Tratando de reconocer y seleccionar la arteria hepática común. Y también se han descrito otras maneras, como una tercera opción, usando el torniquete de Rummel. ¿Bien? Entonces, de tal manera que el fin es el mismo, que es prácticamente comprimir el pedículo hepático. Y bien, al comprimir el pedículo hepático, lo que esperaríamos y en un mejor escenario es que el sangrado que activamente nosotros tenemos ceda. Ese sería nuestro escenario ideal, ¿no? Comprimimos el pedículo hepático, sea la forma en como sea, pero debe ceder. Previamente tenemos que mencionar, ¿no? Que esta maniobra de Pringlet usualmente pues está descrita para utilizarlo de manera de 15 a 30 minutos con un descanso de 5 a 10, ¿no? Pero se han descrito que se puede llegar hasta 90 minutos como compresión continua, ¿no? Ya más de eso, el hepatocito no suele tolerar la isquemia, no suele tolerar la hipoxia. Entonces, va a depender también, si estamos hablando de un hígado enfermo, un hígado sano, bien, pero eso es lo que se debe más o menos tener en cuenta. Si cede con esto, nos quiere decir que el sangrado viene de ese árbol de irrigación y podemos comenzar nuestra compresión con empaquetamiento. Perfecto. Pero ¿qué pasa si no cede? Ok, comprimo el pedículo hepático y el sangrado continúa. Entonces, claro, es algo bien angustiante en ese momento, pero ¿qué debemos hacer? Tenemos que conocer un poquito la anatomía que a veces suele variar, suele tener variantes anatómicas. Y vemos pues que a veces, o no a veces, en un cuarto de los pacientes suelen presentar una variante anatómica normal, que suele ser que la arteria hepática común no suele ser una rama del tronco celíaco usualmente. Puede venir directamente de la arteria coronaria estomática o gástrica izquierda, suele venir o directamente de la mesentérica superior, o suele venir de la gastroduodenal. Entonces, lo que nos recomiendan acá es que si el sangrado persiste pese a la maniobra de Klingen, se puede hacer un pinzamiento a nivel de la curvatura menor del estómago. Bien, pensando que la arteria hepática podría venir de la coronaria estomática, ¿no? Por variantes anatómicas que puedan pasar en un cuarto de todos los pacientes. Bien, ¿qué pasa si el sangrado, pese a esto, persiste? Pues debemos evaluar que posiblemente el sangrado sea de la vena cava retrohepática o de las venas suprahepáticas. Entonces, todo eso debe pensar el cirujano en segundos nada más. Ok, si no funciona esto, me voy a la siguiente etapa. Y así sucesivamente. Ok, perfecto. Entonces, vamos al escenario ideal. Hicimos nuestro clampaje del pedículo hepático, el sangrado se dio y podemos hacer una ligadura individualizada selectiva del vaso sangrante. Y se suele corregir el sangrado, mejoran los parámetros hemodinámicos y nuestro paciente va yendo bien. Listo. Entonces, se dio el sangrado, hacemos ligadura selectiva y nos podemos también atrever a hacer el packing hepático, el empaquetamiento hepático. Vean ustedes que esto es todo un arte. Esto es todo un arte porque se deben tener en cuenta que el hígado que está acá al medio
debe ser comprimido de manera cefalocaudal. Es decir, debo poner compresas tanto a nivel superior e inferior para que ese sangrado ceda y así poder controlar dicho sangrado. Y pues, eso es lo que normalmente se recomienda. Si esa compresión, al contrario, es anteroposterior, yo voy a comprometer otra estructura que es la vena inferior. Y esto me va a hacer, obviamente, una disminución de la precarga. Y se ha visto casos, aquel paciente que tiene un packing hepático, ya en su día 1 postoperatorio, está presentando en unidad de cuidados intensivos un síndrome compartimental. Y esto se va a deber a un shock distributivo por disminución de la precarga del paciente, debido a que la compresión es anteroposterior. Esto sí se puede tener en cuenta o puede tener alguna beneficencia si es que realmente el sangrado viene de la vena cava inferior. Pero si no es, no nos va a ayudar, más bien nos va a complicar al paciente. ¿Listo? Se ha visto algunos, en algunos artículos se han detallado también que, bueno, se suele utilizar también el epiplon como parte del empaquetamiento. Son algunos casos que se describen, pero usualmente, pues, son dressings, son, compresas que se ponen tanto arriba, suprahepático, como subhepático. Bien, ok, dejamos a nuestro paciente empaquetado, hacemos la patotomía abreviada, podemos cerrar piel, podemos dejar al paciente en bolsa de Bogotá, pero ¿en qué momento retirar el packing sería el escenario ideal? Pues para esto el doctor Carlos Ordóñez presentó un artículo en el cual nos habla del tiempo ideal para el taponamiento hepático, que no debe ser antes del día ideal porque puede presentar un resangrado, ni tampoco días después, porque puede presentar alta tasa de infección. Entonces, se mencionó que el tiempo ideal debe ser entre el segundo y tercer día, para así evitar infecciones a la larga y evitar resangrado al momento del retiro de packing. Fue así que el doctor Luis Richard, en una de sus exposiciones, nos mencionó tener en cuenta el ABCD del retiro del packing hepático. Bien, en el cual A vendría a agua, muy bien, que esa agua debe ser agua tibia, es decir, cloruro de sodio bien entibiado. B debe ser un equipo quirúrgico que se entiende. Y C, calma. Es decir, ese packing debe ser retirado cuidadosamente con agua tibia. Bien, entonces eso es algo que se debe tener en cuenta en el ABCD del retiro del packing hepático. Ok, no quiero utilizar el packing hepático, está el liver bag. ¿Qué es el liver bag? El liver bag es aquella envoltura con una bolsa de plástico estéril de todo el parénquima hepático. Para esto yo he tenido que movilizar todo mi hígado, ya liberarlo de los ligamentos, bien, y envolverlo en su totalidad. Al envolverlo en esa totalidad, el paciente va a generar un hematoma que no va a poder extenderse más allá porque la bolsa de plástico no lo va a permitir. Entonces, se menciona, ¿no?, que este retiro debe ser ya a los 7 días, ¿no? Se va a encontrar todos los coágulos ahí, se drenan y el sangrado debe ceder. Bien, a eso nosotros llamamos como liver bag. Tenemos también acá, en otro contexto, lo que podemos aplicar, lo que es el REVOA y el REVOC. Muy bien, el REVOC utilizándolo en la vena cava y el REVOA utilizándolo en la arteria aorta, ¿no?, en el cual me permite a mí encontrar o paralizar el flujo sanguíneo del hígado sin, sin ¿cómo se llama? Mientras el paciente no suele presentar nuestra perfusión en los órganos vitales, ¿no? Cerebro, riñón, corazón, por ejemplo. Bien, entonces, para terminar la exposición, presento esta dinámica, ¿no? Tenemos un paciente con herida penetrante, el paciente está hemodinámicamente inestable, tiene signos peritoneales, una presión arterial sistólica disminuida, y vemos pues que lo primero que debemos hacer en la unidad de trauma-shock es activar el protocolo de transfusión masiva, introducir un catéter en la arteria femoral común y un catéter de alto flujo en la vena femoral común. Bien, lo llevo al paciente a sala de operaciones, le hago una laparotomía exploratoria y me encuentro con un grado 1, un grado 2. Bien, ¿qué le puedo ofrecer a un paciente con grado 1, grado 2 ya dentro de sala de operaciones? Puedo generarle compresiones, puedo tratar de controlarlo con agentes hemostáticos tópicos, hacerle una hepatografía con hilo grueso absorbible, preferencia usamos Catwood 0, ligadura selectiva de vasos,
y ligadura de conductos biliares periféricos. Previa liberación. Claro. Bien, esto si encontramos en los primeros grados. ¿Qué pasa si nos encontramos con una herida compleja? Un grado 3, 4. Bien, procedemos al empaquetamiento hepático. Perfecto. Previa ligadura con maniobra de Pringle también. Si el sangrado ya dejó de ser activo, pues perfecto, completamos nuestra cirugía de control de daños y procedemos a una angioembolización para embolizar dicho vaso activo y el paciente pasa a UCI. Bien, hago mi maniobra de Pringle, veo que el paciente dejó de sangrar, perfecto, hago mi ligadura selectiva de vasos, lo dejo ahí. Veo que el paciente, a pesar del maniobra de Pringle, sigue sangrando, puedo aplicar el Reboa, ¿bien? Y si el paciente, pues, ya, pese a eso, sigue sangrando, hago una ligadura selectivo de las venas suprahepáticas que posiblemente sean las que estén comprometidas. ¿Bien? Entonces, tener en cuenta acá que ya al retirar el Reboa, yo ya puedo ofrecerle otro reempaquetamiento hepático, otra ligadura de vasos que se puedan ver alterado, y así, pues, completar la hemostasia del paciente, ¿no? Si el sangrado sigue activo pese a ello, hago una rotación medial al hígado para poder ver la vena cava retrohepática, ¿bien? Que posiblemente esa sea la que esté alterada. Bien, si esta es la comprometida, se da el tratamiento a ello y el paciente pasa a UCI y siempre a tratar de hacer nuestra angioembolización. Bien, listo, señores. Esta ha sido la exposición para el día de hoy. Muchísimas gracias, ¿no? Esta es una foto grupal que nos tomamos en el último congreso que hubo acá en Perú. Gracias por su atención. Muchas gracias, José, por la exposición y un buen café para iniciar la discusión. Tenemos la presencia de Luis Richard. Luis, ¿cómo estás? Y bienvenido esta noche de Café y Trauma. Con un tema tan apasionante como todos los temas de trauma que nos apasionan a todos los cirujanos y a aquellos que también hacemos trauma. Y bueno, conociendo el recorrido que tienes también, Luis, el cual yo te diría la primera pregunta que creo que nos convoca a todos aquí en esta reunión. ¿Cómo iniciar ese camino del guerrero? ¿Por dónde empezar? Porque como bien José nos explicó en la primera parte de su exposición, pues el paciente no viene etiquetado con un trauma hepático. Y entonces estamos frente a un trauma abdominal probablemente que tengamos que primero que saber por dónde empezamos, qué cosa tenemos que hacer, alguna estrategia. Estamos hablando antes de entrar a las operaciones, poco antes incluso de ECOFAS. A ver, Luis, ¿cómo empezar este camino del guerrero? Hola Joan, qué gusto estar aquí con ustedes y había el maestro Aurelio también. Qué buena labor hacen, te digo. Me encanta conectarme con Gracias. ustedes. Y la conferencia fue maravillosa. Me gustó la última foto. No, mentira, todo estuvo genial. Ya. Eh, yo creo que en el contexto de un paciente con trauma cerrado o penetrante, creo que uno de los factores más importantes es decir, si tú puedes manejar a tu paciente con una resucitación hemostática y no tratar de manejarlo con una gran cantidad de líquido, es algo que le va a tener primero o le va a generar una menor incidencia de sangrado y resangrado. Y luego, pensando en el síndrome compartimental, del cual hablamos en la conferencia, si tú tienes ese edema intestinal masivo en un paciente que puede requerir una cirugía de control de daños, te lo va a empeorar. Entonces yo creo que en esas primeras pautas, como me lo estás planteando, que todavía no hemos hecho el FAS, que nos estamos enfrentando a un trauma penetrante o a un trauma cerrado, que por estadística puede haber una lesión hepática, de lo más importante es ver si tiene criterios o no de hipotensión permisiva y si tienes ojalá el protocolo de transfusión masiva, activarlo lo más precozmente posible para que el líquido que le des, el poco líquido que le des o lo que le des, sea lo más efectivamente posible y funcione. La sangre funciona ya de un inicio. Tengo entendido que como que el enfoque ha cambiado. Quizás no ha cambiado porque debió ser así, pero todavía seguimos con arrastrando algunas taras, es decir, paciente hipotenso y empezamos ya de frente con líquidos. Es más, nos viene desde el prehospitalario con líquidos abundantes en el intravascular. Es decir, desde la zona de impacto hasta la zona de emergencia,
pues ya nos viene a veces sobrecargado el paciente, ¿no? Y probablemente más exsanguinado. Es decir, tenemos que cuidar mucho el volumen que le pongamos y una vez en la emergencia, iniciar con sangre si el paciente está hipotenso y no asustarnos porque si el paciente está hipotenso, tener que revertirle ello con lo que sea, sino administrarle sangre primeramente, ¿no? Y cuidar mucho los líquidos, que es lo que es la tendencia actual, ¿no? Podría hacer un comentario. Sí, claro, maestro. ¿Estás ahí, Luis? ¿Estás ahí? ¿Estás apagado? Sí, hay una señal ahí que un Bueno, poquito, claro, creo que lo está Luis. llamando su esposa que vaya a cocinar. Ok. Claro, maestro, aquí estoy, maestro, aquí estoy, ¿Cómo aquí está? estoy. Pues creo que se está calladito ahí. Un comentario para reenfatizar a la gente que están Ajá. escuchando. La resucitación moderna ha cambiado sustancialmente, precisamente voy a reenfatizar lo que los dos han dicho, ¿no? A ver si nunca se les olvide. Actualmente, con la demostración que contra más fluidos le das, cristaloides le das, más chance lo mates al paciente, porque le produce una hemodilución y más fibrinolisis, que es lo que el paciente está desangrando. Inclusive hoy en día, que se aconseja o se va a cambiar todos los protocolos, es que se comience a dar sangre total en la ambulancia, ¿no? Y hay hospitales que están haciendo este estudio y ya se han publicado inclusive cosas que se debe comenzar con sangre total en la ambulancia, ¿no? La razón es, fíjate que yo no me había dado cuenta, ¿por qué es que existen los paquetes como de glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas separados? ¿Por qué no lo dan todos juntos? Porque es negocio para el hospital. Es el capitalismo, ¿no? Porque si la dan todo junto y se pierde, ellos, en cambio, cuando lo han separado, ellos pueden cobrar separado. Esa es parte de la verdad del asunto. Pero científicamente, hoy en día, se prefiere dar sangre desde el comienzo, y si es posible, antes que llegue el paciente, y contra menos fluido, como tú dices, y llamémosle cristaloides, así debe ser, no es fluido, cristaloides, contra menos cristaloides, ¿te acuerdas que en la tele se decía que había que darle lactato Ringer al comienzo y todas esas cosas? Eso ya pasó de moda. Quería enfatizar solamente lo que ustedes ya han dicho. Ujú. Aurelio, la Tato Ranger que está estipulado, ¿funciona realmente? Porque mira que nos hemos dado cuenta en mi emergencia que tenía lactato Ringer. De hecho, no lo he usado casi nunca, y más estamos pegados con lo de cloruro o el cristaloides, pero el lactato Ringer nos puede ayudar. Creo que no ayuda mucho, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos usado. Yo llegué Sí, a Estados Unidos en el ya, 71 y allá estaba sí, de sí. moda Tom Shires y todos esos tipos famosos. Eso es lo que me dijeron que había que darle. Yo aprendí con eso. ¿Y por qué? Porque Ujú, era mejor que la solución normal de salino, que tiene demasiado cloruro, y me puse más acidosis. Esa es la excusa, ¿no? Pero al final, el lactato Ringer, cualquier fluido que le des, cristaloides, se llaman cristaloides, no es aconsejable hoy en día. Pero vas a decir tú, pero yo no tengo sangre. ¿Qué le doy? Bueno, desgraciadamente, si no tienes nada, tienes que darle un cristaloide, pues, para mantener volumen, ¿no? Pero no es aconsejable. Lo ideal sería comenzar con sangre total. Y si no puedes, pues tienes que darle los paquetes, el plasma y las plaquetas, depende de lo que necesitas, ¿no? Esa ujú. era- Luis, la parte de imagen, ya le hemos dado ya una línea de hidratación para poder hacer la recuperación del paciente. De ahí nos preocupamos mucho por ya conocer qué cosa puede ser o qué cosa puede estar pasando allí, en ese abdomen. A veces vemos estigmas en la zona de la piel, hematomas en la zona del flanco hipocondrio derecho. Podemos ver el mecanismo de lesión y sospechar, porque importante en trauma es siempre adelantarse a la sospecha. Sobre todo dirigimos a la parte de imagen. ¿Qué nos debe importar allí? Un ecofaz, una tomografía completa. ¿En qué condiciones la tomografía? ¿Es siempre así? ¿Nos basta el ecofaz? Ya que, por ejemplo, en nuestra realidad no todos contamos con un tomógrafo y también para ello hay ciertas indicaciones. Contamos con que a veces puede haber una discusión entre si hablamos de tomografía en un paciente estable, también puede ser en un paciente inestable bajo ciertas condiciones, aunque la primera línea creo que es el ECOFAS o el IFAS, o el FAS extendido. ¿Qué nos puede decir, Luis? Bien, Joan, una magnífica pregunta porque pues esto ha evolucionado mucho, ¿verdad? Al igual que los líquidos, como dice el maestro Aurelio, las imágenes han evolucionado demasiado.
en el contexto del manejo inicial de un paciente con trauma, por supuesto que el FAST es la extensión del examen físico. Tiene cosas maravillosas, como que es muy sencilla, como que tiene una sensibilidad muy alta para detectar líquido libre. El único que pudiera ser, entre comillas, problema del FAST es que nos da una respuesta dicotómica, es decir, te dice si hay líquido o no hay líquido, porque tú no sabes si el paciente por un FAST tiene trauma hepático o no lo tiene, tú simplemente sabes si tiene líquido o no tiene líquido. Sumándole esto, como bien tú dijiste, que es algo magnífico, lo del mecanismo de trauma, que es algo que no debemos olvidar, los estigmas, cómo fue el mecanismo de aceleración y desaceleración. Pero sí, por supuesto que hay que vender el FAS, hay que entender el FAS como una extensión del examen físico para obtener por lo menos ese primer diagnóstico del líquido libre. ¿Y por qué también es importante? Porque tenemos muchos pacientes que de repente tienen traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, y que desde el punto de vista semiológico no puedes tú saber si tiene o no droga tan importante para poder entender si hay o no líquido libre. Ahora bien, en el contexto del paciente con trauma hepático, la regla de oro para evaluar el abdomen, no solamente el hígado, es la tomografía computarizada, por supuesto. Y hay ciertos detalles que tenemos que mencionar. Primero, tiene que tener contraste. Hacer una tomografía computarizada sin contraste endovenoso te da una posibilidad de equivocarte muy grande. Entonces, tiene que tener contraste y hay que verlo en un protocolo importante, que es el protocolo de trauma. No es la tomografía normal que se hace de repente en un paciente de urgencia, sino que es una tomografía de un barrido rápido llamado split bolus, donde se ve la fase arterial, un poco de la fase venosa y un poco de la fase de eliminación. La fase portal quizás en este paciente no necesita porque pues, en ese momento lo que tú quieres ver es realmente el comportamiento del contraste. O sea, que se mete ese contraste al hígado, si hay extravasación, si no hay extravasación, si hay esto que llaman los radiólogos de un blush, para saber qué tipo de tratamiento le vas a dar y qué tipo de clasificación tiene tu paciente con trauma hepático para saber, por supuesto, si lo manejas no operatorio o tiene que ir a operarlo sumándole la clínica al hallazgo tomográfico. Lo último que voy a mencionar, que fue tu última pregunta de pacientes estables e inestables. Bien, por supuesto que hay artículos y todavía hay países en Latinoamérica que pregonan mucho el uso de la tomografía en pacientes inestables, pero no es la regla de oro. La regla de oro es llevar a un paciente con trauma abdominal, con líquido libre, inestable al quirófano. Son muy pocos los hospitales que hacen los protocolos de trauma abdominal, líquido libre, inestable hemodinámicamente, tomógrafo y luego quirófano o tomógrafo y manejo no operatorio. Son pocos, no es la regla de oro. Hay que leer esos artículos, hay que leer la letra pequeña de esos artículos para saber que su tomógrafo está a menos de 50 metros de la unidad de trauma y el quirófano está ahí muy cerca, que llevan al paciente a tomografía dándole resucitación hemostática, como dice el maestro Aurelio, dándole sangre, plasma, plaqueta o dándole sangre total y lo están reanimando. Es decir, tienen como lo que se hace previo al quirófano antes de meterlo, ya lo están haciendo y están pensando en cirugía, pero bueno, tienen la chance de hacer la tomografía porque tienen una situación de planificación de su tomógrafo especial. Pero la regla de oro, pues obviamente un paciente con líquido libre, trauma abdominal, que piensa en trauma hepático, si está inestable, es llevarlo a cirugía. Un comentario si me permite. Usted le llaman el ECOFAS, que es una redundancia, porque el FAS significa Focus Assessment Sonographic for Trauma. O sea que está diciendo como que decimos arroz chaufa en el Perú, y el chino te dice, pero es que chaufa significa arroz. O sea que cuando decimos arroz chaufa, estamos diciendo arroz. O sea, pues que el estudio sonográfico es el estetoscopio del cirujano. Así lo define en Estados Unidos. Él es estetoscopio. O sea que todo paciente, inclusive que llega para practicar, los residentes practican, el paciente que no tiene trauma le hace una sonografía. Cosa que cuando llega al tercer año de residencia, ese tipo hace sonografía mejor que el radiólogo. Por eso yo siempre digo, hay que enseñarle desde el comienzo. Ustedes saben que la sonografía no se usaba en Estados Unidos hasta el año 92. Y desgraciadamente, o felizmente, yo fui invitado a Alemania a una conferencia en Múnich y el alemán me pregunta, doctor, ¿y por qué no usan sonografía en Estados Unidos? Digo, ¿sono qué? Sonografía. ¿Y para qué? ¿Para el trauma? Sí, me dice, ustedes publicaron un artículo en el John Hopkins, pero nadie le hizo caso, pero los alemanes, nosotros, y los japoneses le hicieron caso y comenzaron a usar la sonografía para el trauma, el ECOFAS que le llaman ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Yo regresé, la casa Siemens me prestó una maquinita
y publicamos en el año 1992 el primer estudio de 100 pacientes en Estados Unidos, el uso de la sonografía. Y de ahí se fue para adelante. Eso no para tirarme las flores a mí, sino para decirle que pues que así era, no había el uso sonográfico. Hoy en día todos lo usan. Y ahora no solamente se usa como ese tiempo para las 4 cuadrantes, fluido, ahora lo usan para detectar neumotoras, para detectar muchas cosas. O sea, el emergenciólogo la usa para todo. No sé, nosotros nunca llamamos al sonografista, ¿no? Pero en fin. Segundo punto, la tomografía computarizada, ¿no? Es indudablemente... antes de olvidarme, una cosa por lo que estén escuchando. Vi ahí que el paciente no estaba completamente descubierto, el de hueco que tenían ustedes en el abdomen. En el trauma penetrante, inclusive en trauma cerrado, cuando el paciente de trauma llega, lo primero que hacemos, antes que inclusive de Airway Brain Circulation, ABC, es alguien le corta la ropa y está desnudo. El paciente queda desnudo. Porque si no, en trauma no se puede evaluar un paciente con el pantalón, como vi ahí, o con la camisa levantada para arriba. Eso lo hacen los emergenciólogos. Pero el cirujano de trauma, cuando el presidente Reagan lo avaliaron, la enfermera gritó una grosería, le dijo, ¿en qué carajo quién le va a cortar la ropa? Y le cortaron la ropa, lo dejaron desnudo a Reagan, porque así se evalúa un paciente traumatizado. No se puede evaluar un paciente traumatizado con la ropa. Olvídense la hipotermia, la triada, el cuadrángulo y la circunferencia. Importante es que ustedes tienen que detectar dónde están los huecos o dónde está la lesión. No pueden levantar la camisa para ver si está ahí. Tercer punto, quería decirles que si la paciente está hipotenso, hemodinámicamente inestable y tiene FAS positivo, ese paciente no hay que pensar 3 veces, no va a tomografía, va a la sala de operación. Sencillo, 3 de la mañana, paciente está hipotenso, de un accidente automovilístico, porque eso trauma cerrado, y está FAS positivo, el paciente va a sala de operación. Esa es la regla. Si el paciente está hipotenso y el FAS es negativo, entonces tienes opción. Si se lo resucita, si la presión se va para arriba, puedes repetir otra vez el FAS para estar seguro que ahora sí es positivo, ahora que tiene sangre adentro ya es positivo. O la otra cosa que se puede hacer, que no sé por qué lo han puesto, esto está en un artículo que se publicó este año en el Journal of Trauma, que se puede hacer el lavado peritoneal. Le pregunto yo a ustedes, ¿cuántos de ustedes han hecho un lavado peritoneal hace poco? ¿No? El lavado peritoneal esa es la otra objeción, claro. Y luego que el paciente se estabiliza, ese paciente puede ir a la tomografía computarizada. Por ejemplo, la ventaja que tenemos en los Estados Unidos es que hay un tomógrafo en la emergencia. O sea que el equipo completo va con el paciente al tomógrafo. Lo están resucitando y va con el enfermero y el paciente al tomógrafo y ahí se toma la tomografía. Es una tomografía que si está más cerrado y el paciente no está despierto, comprende la cabeza, el cuello, el abdomen, el tórax. O sea que en 10 minutos, 5 minutos, usted puede saber si ese paciente qué es lo que tiene. Entonces, todo lo que me enseñaron a mí en San Fernando no me sirve porque el examen físico, el paciente no me ayuda. En cambio, la tomografía me dice, tiene vaso roto, tiene hígado roto, tiene congestión pulmonar, tiene rotura de cuello, tiene traumatismo encefalocraniano, todo eso le da. Entonces, eso no es fantasía, sino que pues yo sé que hay tomógrafos en el Perú. Yo veo la televisión todos los días, ¿cómo se dice? Las noticias, que a propósito sé que ATE es muy, muy ocupado, y pienso que ustedes deben tener un montón de trauma con todos los avaliados, los cupos y todas esas cosas que existen, el tren de Aragua. No le voy a mencionar de dónde es el tren de Aragua porque Luis se va a molestar. Pero entonces, pues, eso está muy ocupado. Por eso, conclusión, la sonografía, arma fundamental que todo residente de cirugía del primer año debe hacer sonografía, saber cómo hacerlo. Cuando llega al tercero o cuarto es experto. A propósito, el que hizo la exposición, doctor, excelente su exposición. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Sí, gracias. Sí, Aurelio, por tus palabras y tus comentarios tan importantes. Y haciendo esta pequeña pausa, debo referir sobre un caso en el cual podría de repente podría comentarse como que algo que como que no es afuera de lo clásico. Y de verdad, nos llegó un paciente con una contusión en la región posterior, la región lumbar alta, podemos decir, un poco dorsal,
y ingresa muy temprano en la mañana y fue impactado, él andaba con una bicicleta y se impactado por un auto. Cae, no tantos Al metros igual que más allá Facebook. de la zona de En el impacto, Facebook de y cuando el referentes páginas. paciente ingresa pues con una presión aparentemente normal, estable, ¿no? No hay estigmas obviamente en la cara anterior en el abdomen, sino era una escoriación en la parte posterior. El primer ecofaz negativo, segundo ecofaz negativo, una hora después, y una ecografía como que antes del mediodía, una ecografía ya abdominal también normal. Pero sin embargo, lo único positivo era el lactato, y el lactato sí nos marcaba alto, ¿no? Más de 2. Ese paciente después de 4 horas o 5 horas de su ingreso va a tomografía, pero la tomografía no la teníamos allí, sino tenía que irse a otra zona, a otro lugar, como que a 40 minutos de distancia, ¿no? O de viaje, ida y vuelta. El paciente va a mediodía y regresa como que a las 2 de la tarde, pero cuando regresa el abdomen ya era peritoneal y ya estaba con cambios hemodinámicos. Nos preguntábamos qué falló, si el paciente, la evaluación física, y como que lo dejamos ahí todavía en espera, en emergencia, porque no tenía abdomen peritoneal, era doloroso, pero no peritoneal. Las funciones vitales se mantenían estables, nuestros 2 ecofaz y nuestros 2 FAS y la ecografía normal, negativo, solo nos faltaba la tomografía, pero el lactato sí nos estaba sacando un poco de dudas y decíamos, esto es un problema hemodinámico, algo nos está diciendo el lactato. Pensamos incluso en un trauma intestinal, pero no nada que podía presentar la zona hepática, ¿no? Pero cuando ya regresa, ya estaba peritoneal. Y lo ingresamos a sala y era un trauma hepático de grado 4 con una ruptura en segmentos 7 y 8, posterior, nuevamente. Luis, igualmente para el doctor Borelli. ¿Qué piensas de este caso? Bueno, a ver, cuando tú preguntas en qué fallamos, a mí me parece que en absolutamente nada. Y les voy a decir por qué. Primero, yo hubiera actuado de otra manera, pero hubiera actuado peor, te digo, porque yo confío mucho en el FAS, confío mucho en el FAS. Y ustedes maliciaron, eso es importante, tuvieron malicia de que a pesar de tener 2 FAS negativos que te dicen mucho, con un abdomen que realmente no está positivo, es un paciente como para casi quedar de alta, pero bueno, afortunadamente tuvieron lactato y maliciaron y dijeron, no, aquí algo está pasando. Quizás, como los pacientes son todos muy distintos, quizás su reserva hemodinámica era muy buena. Y tengo algo sobre el FAS importante, un FAS muy precoz, a ver, a 10 minutos de haber llegado a la unidad de trauma, puede estar negativo al inicio y luego puede estar positivo porque sangró 1 o 2 horas después. Y tengo otro con el hígado, que un FAS muy tardío puede hacer un hematoma cercano al hígado y lo puedes confundir con tejido hepático. Eso puede pasar. O puede haber hematoma de repente subcapsular, cosa que puede generar pérdida de la hemodinamia. No sé si fue el caso de tu paciente que pudo haber tenido un hematoma subcapsular y se pudo haber roto después. Y eso te va a dar un FAS negativo al inicio porque el hematoma subcapsular no está roto. Entonces, yo creo mucho en el FAS, ¿verdad? Pero en el nivel donde estamos nosotros, que somos cirujanos de urgencia, que nos dedicamos a esto, creamos en él, pero hay ciertas circunstancias como este paciente, del cual hay mucho que aprender, donde algo no cuadra. Y esa malicia, por ejemplo, que tuviste tú, Joan, de decir, ok, yo tengo un FAS negativo, no tengo sangrado en el tórax, no tengo sangrado en la pelvis, pero el lactato está mal, hay que estudiar el abdomen, hay que hacer una tomografía, fue algo maravilloso. Digo que en muchísimos hospitales, hasta yo, quizás lo hubiera dado de alta, con de repente ese gran volumen de pacientes que no tienen grandes centros de trauma, donde tiene 25 pacientes y tiene un paciente con 2 FAS negativos, pues mira, por lo menos el triaje de cirugía se va un rato y se reevaluará después. Así que es un caso que deja para mucho. Sí, Un, Aurelio. un comentario acerca del lactato. Sí. En los Estados Unidos hoy en día, de hace muchos años, hace muchos años, nosotros de trabajaba en shock trauma antes del 2000, del 76 al 2000, nosotros no le damos importancia a la hemoglobina, el hematocrito, tenemos laboratorio. Lo que valía eran los gases arteriales. Eso es lo que valía, porque el gas arterial te muestra, más que el lactato, te muestra el ácido base, el déficit de base. Un déficit de base de 3, 4, 5 significa que el paciente está en shock, pero no cómo va a estar en shock si la presión está normal, pero está en shock. O sea que eso es muy importante. Segundo punto, la tomografía computarizada es valiosísima. Tu hospital se ve muy bonito. ¿Por qué no tiene tomografía? ¿No tiene tomografía o la usa solamente el jefe de servicio?
No, es justo en esa época estaba malogrado. Ah, Ya bueno, sí. tenía esa, Sí, justo, porque yo justo. veo la televisión y veo que el hospital, ¿cómo se llama? María Auxiliadora, sale que Ujú, lo tenía bajo llave y cuando abren, tenía un tomógrafo que, nuevecito que no lo usaban porque le faltaba una sí, pieza. Entonces esas sí. cosas no pueden pasar, ¿te das cuenta? No pueden Ujú. pasar. Entonces, por ejemplo, por eso es que en ciertos países del mundo, cuando pasan esas cosas y el jefe se va a comprar una casa en Miami, entonces lo fusilan, pues, ¿no? Pero en el Perú pasan esas cosas, desgraciadamente. Bueno. Mira, yo quisiera antes, porque se va a acabar el tiempo, si me permite, que estaba leyendo un artículo que estoy encantado de mandar para ustedes, salió este año, sobre la asociación, la asociación, ¿cómo se llama esa asociación? De la Western, Asociación de Trauma, ¿no? Tiene un algoritmo del tratamiento de trauma hepático. Te lo voy a mandar, Luis, y te lo voy a mandar, doctor, para que lo tengan ustedes. Y ellos lo que dicen, pues, es lo que ustedes ya acaban de decir, ¿no? Los grados de uno, 2 solamente, obviamente que está estable el paciente, claro, porque puede tener un grado 2 y el paciente está inestable, pero en ese caso tienes que determinar de dónde viene el sangrado, no necesariamente del hígado. Pero grado 1 y 2 se pueden tratar en forma no operatoria, ¿no? No, nosotros no le llamamos observación, le llamamos no operative management, ¿no? No operación. Pero el grado 3, 4 y 5 ha cambiado un poco, como lo dijo el doctor. En el año 18 se le agregó que los pacientes que tenían a un compromiso vascular, un blast que le llaman, salida de sangre en tomografía computarizada, ya se consideraba eso grado 3. Y inclusive hay un grado 4 cuando ven en la tomografía que pues, la sangre sale del hígado, o sea, está en el abdomen ya, ese grado 4. Entonces, el 2, 3 y 4, me dice, ¿cómo se trata eso? Voy a seguir el estilo del doctor en Perú, siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué? Y nos contestamos. Entonces le voy a decir, yo salí antes que de usar eso, es nuevo para mí, ¿no? Entonces, si usted tiene, fíjate, al final tú puedes tratar un grado 1, 2, 3, 4, excepto el 5 y el 6, que ya es abulsión, en forma no operatoria. Pero ¿cómo va a ser, doctor? Sí, se puede tratar, inclusive en el 80% de tratamiento, si el paciente está hemodinámicamente estable, no necesitas operarlo, tienes que poner la UCI. Y el 80% de esos pacientes les va bien, pero hay un 20% de pacientes que sangran. La pregunta, ¿cuándo sangra el paciente? Bueno, en el caso de hígado, generalmente puede demorar 24 horas o 3 días. Tengo una telenovela ahí. 24 horas o 3 días, ¿no? Puede sangrar. Ese paciente tiene que estar en la UCI. Pero en realidad, todo depende de una cosa que mencionó el doctor y también lo mencionó Luis, la hemodinamia. Si el paciente está hemodinámicamente estable, es una cosa, ¿no? Y responde sobre todo a fluidos. Pero si el paciente no está estable, ese paciente va a requerir estar seguro que ese paciente no tiene otra cosa. Y por último, y ahí me callo, mire, si tú te haces necesario operaciones o sospechas que ese paciente tiene una lesión retrohepática de la cava o de la cava, si tú no tienes experiencia, aquí todos nosotros, inclusive yo que hice 40 años soy exclusivamente trauma, siempre yo tenía un amigo, alguien que era cirujano de hígado o de trasplante, que me decía, me llamas cuando me necesitas. Nosotros nos enseñan, les enseñamos al residente que no tiene que ser macho man, que te dice, no, yo no puedo operar. Cuando le escuché al doctor todas esas cosas, yo pensé que tú eras jefe de servicio, ¿verdad? José, porque una forma que yo dije, este me está vendiendo que hace todas estas cosas. Pero fíjate, cuando es una cosa difícil que tú no lo puedes hacer, en Estados Unidos inclusive, tú puedes empaquetar y mandarlo a otro hospital, porque no lo vas a matar por simplemente el hecho de que tú vas a decir, no, si yo lo puedo hacer, hombre. Yo le he visto cómo lo hace el doctor, como Carlos Ordóñez, yo sé cómo hacerlo. No se trata de eso. Aprendan que cuando uno no sabe una cosa, se puede preguntar. Llámenlo a su jefe. Usted está, llámenlo, a mí me llaman y me preguntan, doctor, ¿qué hago ahora? Y están con el paciente y digo, bueno, hazte esto, haz el otro. No se pierde nada, o sea, hay que ser humilde. No todo el mundo sabe, yo no sé todas las cosas que se pueden hacer. Eso es lo que quería decir. Gracias, Aurelio. Ya una vez que ya iba más o menos tocando un poco ya el punto y el aspecto cuando el paciente ya está en sala de operaciones y tenemos que ya enfrentar esta batalla tan dura. Y definitivamente nuestro ingreso a cavidad abdominal tiene que ser amplia, muchas veces decimos sifopúbica, de arriba a abajo y ser lo más rápido posible.
Y de hecho a veces la sangre nos gana, decimos, nos está ganando la sangre porque tenemos que ingresar dressings y obviamente tratar de localizar lo más rápidamente posible la zona de sangrado. Y nos encontramos pues tocando, porque muchas veces no la llegamos a ver, sino a través del tacto ingresando en ese mar de sangre, la zona del hígado que se encuentra fraccionado, se encuentra roto. De hecho, la sangre sale por doquier. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Muchas veces aspiramos hasta secar la cavidad abdominal, hasta tener más o menos una visión clara de qué vamos a hacer y dónde está la lesión. Podemos ya ingresar paquetes a nivel de los campos de la cavidad abdominal, de la parte de los hipocondrios, los flancos de repente. Eh, ¿Qué tenemos que tener en ese momento en cuenta para poder, antes de localizar la zona, que obviamente se liguen, porque ya lo tocamos, porque ni siquiera lo hemos llegado a ver? Luis, Sí, aparte ahí del temple, podemos, aparte de claro, la claro, tranquilidad. ahí podemos combinar entonces el empaquetamiento que mencionaste, Joan, ¿verdad? El empaquetamiento regularmente, a ver, uno lo puede hacer un poco dirigido en el sentido de que si sabes que hay una lesión hepática te puedes lanzar al hígado de primero, pero el empaquetamiento pues, es reglado. En la laparotomía por trauma se empacan todos los espacios, el hipocondrio Ujú. derecho, izquierdo, las correderas paretocólicas y la zona pélvica. Y en conjunto, algún ayudante, la enfermera, quien sea, está también aspirando, porque uno no debe trabajar en un área sangrante. Entonces, el packing no solamente tiene un efecto de compresión, sino que tiene un efecto de absorción. La compresa es tu amiga, siempre lo menciono, la compresa es tu amiga para todo. Empaca, eso absorbe sangre, comprime y con la aspiración vas, por supuesto, pues aspirando la sangre que tengas ahí para poder ver con el empaque que no se ha retirado qué tipo de lesión tienes, a ver qué otra maniobra puedes hacer. Aquí, si estamos en el contexto de un trauma hepático, muchas de las veces entonces empacaste, aspiraste la sangre, puedes ir a una maniobra de Pringle, como bien lo explicó tu residente, pues con la pinza más versátil que tiene el cirujano, que son los del pedículo hepático, siempre te en el mismo sitio. Entonces comprimes el pedículo hepático con la mano izquierda y esperas a que puedas tener quizás una visión distinta para lograr hacer una maniobra de Pringle con una pinza vascular o no. Pero eso serían las opciones en ese charco, en ese mar de sangre, serían mis opciones para poder entonces visualizar y ver y contar qué lesión tengo, esplénica, renal, hematomas retroperitoneales o no. Ujú. Y si para la sangre cuando haces el Pringle Maneuver, quiere decir que la lesión probablemente es del parénquima hepático, ¿correcto? Y si no para la sangre, quiere decir que es retrohepático o de la cava superior. Ahora, el retrohepático no es gran cosa realmente. He tenido la oportunidad de hacer varios de esos casos en que solamente lo he empaquetado. He puesto paquetes porque son vasitos pequeños que van a ir. El problema es cuando está arriba, la hepática de arriba, vena hepática, es otra cosa. Pero cuando es solamente retrohepático, puedes empaquetar para el sangrado y te puedes tomar un café o preguntarle a alguien que sepa más que tú y qué hago ahora, ¿no? Que te llaman por teléfono y él te dice lo que tienes que hacer. Pero yo creo que eso es una maniobra. O sea que eso es lo que tenemos que enseñar a los alumnos, que si pase el Pringle, lo dijo el doctor, lo voy a enfatizar. Si hace el Pringle y para el sangrado, quiere decir que más que seguro viene del parénquima hepático. Pero si pones el Pringle y sigue sangrando, posiblemente no, viene más que todo del retrohepático. Y es otro cantar, ¿no? El retrohepático. Ujú. Bien. José, ibas a conversarnos algo. Sí, justamente no acerca de lo que estábamos conversando ahorita, ¿no? Ese empaquetamiento hepático, normalmente cuando lo dejamos, y que ya mencioné también que tiene que ser en dirección cefalocaudal, eh, 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 se menciona, ¿no? De que se debe dejar ya o rosado o blanco, ¿no? Ahí es cuando uno ya debe dejarlo ahí para luego volver a reingresar 2 o 3 días después porque si las compresas siguen rojas, quiere decir que hay una lesión arterial, ¿no? Esto normalmente suele ceder cuando hay una afectación de una vena o diferentes tipos de venas, porque ceden bajo presiones bajas, ¿no? Pero cuando ya hablamos de una lesión arterial, pues usualmente no suelen ceder, ¿no? Entonces, eso es algo que quería agregar ahí también, ¿no? Que quizás me faltó agregar durante Y Una también, pregunta. mira, Sí, adelante, maestro, adelante. no, Adelante, no. maestro, adelante, hermano. Una pregunta que no ha surgido en este momento. ¿En qué momento, cuál es la indicación para hacer angioembolización? Y eso es controversial, ¿eh?
A pesar que todo el mundo piensa que, por ejemplo, nosotros le empaquetábamos y lo mandábamos a la angiografista que ya estaba esperando ahí, nos esperaba ya como para embolizarlo. Pero eso ya es controversial hoy en día, ¿no? De en qué casos se hace la angioembolización, porque la angioembolización tiene complicaciones. Pues 50% puede haber necrosis hepática, puede haber abscesos hepáticos. Es decir, la angioembolización no es pues ya embolizarlo y ahí se acabó. O sea que tiene que haber indicaciones precisas. ¿Podrías hacer algunos comentarios sobre eso? ¿En qué casos usaría la angioembolización? Bueno, primero tienes que tener el aparato, ¿no? Tienes que tener alguien que Sí, lo haga, es ¿no? difícil. En nuestro medio, sí, o sea, de emergencia que lo hagan, no tengo un reporte evidente. Tampoco lo hacemos hoy. A menos que sea la presidenta, y Porque, entonces vienen sí, a a menos que embolizarlo. sea eso, ¿no? Te viene todo Claro, un porque equipo de embolizadores. el intervencionista en la madrugada, como el trauma llega a 2 de la mañana, 3 de la mañana, es difícil. Luis, sí. Mira, yo te puedo decir que yo no tengo experiencia en angioembolización. Mis traumas hepáticos han sido sin angioembolización, maestro. Así que es una pregunta maravillosa, pero yo no tengo la respuesta. Y bueno, acá la cuestión es que todos ellos cuando lo empaquetas y ya lo mandan a Pero embolización. van todos al angio, van todos al angio. Sí, sí, y lo más interesante es que el angioembolizador ya está ahí presente, listo, ya está vestido todo para hacerlo, ¿no? Porque ya lo llaman con anticipación, ¿no? Se le llama y ya está bien en 15 minutos está el tipo ahí, ¿no? Que está de guardia ese día, ¿no? Caramba. Bueno, pueden hacer preguntas y nuestro público presente y también comentarios, si desean, levanten la mano, pueden intervenir también. Es libre la participación. Justamente necesitamos ver esas experiencias personales, incluso nos acompañan residentes también que pueden compartirnos también sus historias. Quería justamente consultar, doctor, yo, disculpe Sí, que José. tome la palabra, para el doctor Ujú. Luis, ¿qué experiencia tiene él acerca de Lieberbach? Eso también me quedó, Ah, es algo Lieberberg. ajá, Lieberbach Comentaste. nunca hemos usado en nuestro hospital, ¿no? Veo que se ha mencionado bastante, no hay muchos reportes, pero quería saber si el doctor quizás nos podría ampliar un poquito más acerca de ese Vale, yo conocimiento. no tengo experiencia con el Liberback, te digo. La experiencia que yo tengo es con el trauma hepático, básicamente, que tú Ajá, mencionaste. Si tú revisas alguna de mis conferencias, pues mis conferencias tienen muchas fotos, poco dibujos, porque pues, yo sí, pongo las fotos de los pacientes que he operado y no tengo ninguna experiencia con el sí, Liberback. sí, sí, sí. Sí, los Ah, ok, artículos dicen pues ya está bien. que es algo que pudiera funcionar, tiene como, entre comillas, la explicación o la analogía de lo que pudiera ser como el Gleason, ¿no? Que va a generar un hematoma subcapsular, pero aquí la cápsula sería el liverback, pero yo decirte que he tenido un caso con una experiencia ¿Puedo hacer un cirrosis comentario? hepática, Sí, Sí, sí. sí. Mire, adelante, maestro. yo nunca he visto qué cosa es el liverback en 40 años en Estados Unidos. O sea que el problema es que ustedes leen algo y creen que eso se hace en Estados Unidos, no se hace. Esa famosa bolsa de que metes el hígado. Nunca lo hemos usado Como en una shock trauma, el centro bolsática, más sí. ocupado del mundo. Nunca se usó. Sé que existe alguien público. Es que el papel aguanta todo. No sé cómo explicarles. Ustedes ven la literatura. Le voy a contar una historia. Un tipo que tenía un atlas de cirugía, un profesor Madin, no sé, que todo el mundo tenía ese atlas. Fue un venezolano a pasar un tiempo en Harvard y me dijo, fíjese, este señor no sabía ni amarrar los nudos. Pero y si yo le estoy diciendo cómo él hace la cirugía. O sea que no todo lo que ustedes ven en la literatura, en los libros, es cierto. Así que tengan cuidado. No existe esa cuestión de, no, yo nunca le he visto el liverback. Sí tengo idea qué cosa puede ser. Usted tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ustedes hablaron del Riboa. Eso ¿cómo se dice? Una tool, una herramienta muy buena. Pero hay dos problemas con el Riboa que el doctor Ordóñez ya me prometió que lo va a cambiar. Uno, que han modificado una cosa, uno de esos tubos que usan de plástico que usan los angiografistas, que cuesta $50. Es muy diferente $50 a $3,000, ¿verdad? Tú no le vas a poner $3,000 a un tipo que lo avaliaron ahí en ATE, no en no, no le van a poner, no tiene. Segundo punto, para poner el Riboa, eso me ha prometido el doctor Ordóñez. Segundo, tiene que haber equipo.
Eso no es cosa que uno vaya a tener clases en Ordóñez y regresa y pone riboas. No, tiene que ser por lo menos 3, 4 cirujanos que han hecho han pasado por eso. Pues yo le he aconsejado que él traiga su equipo para que le entreguen a la enfermera, al cirujano, a 3, 4 personas. No es cuestión de una sola persona que para poner el ribot. El ribot en Estados Unidos hay solamente 5% de hospitales que lo usan en forma regular. El resto no lo usan. ¿Por qué? Porque es muy caro. En Estados Unidos, imagínate cómo es Perú, es muy caro, número uno. Y número dos, que no hay indicaciones para todo. Pues nosotros estamos tratando de poner el ribot a sangrado de tonsilitis, de las amígdalas, no puede ser, pues. Entonces tengan mucho cuidado. Yo creo que el ribot tiene un lugar y con eso que van a traer en un equipo y enseñarle a toda tu gente, hay 3, 4, 5 cirujanos cómo se hace, a la enfermera, a todos, entonces ya lo puedes hacer. El doctor Otolino me dijo que para hacerlo en Chile una vez, se pasaron un año practicando, un año con el equipo. Y entonces lo hicieron. Por supuesto, cogieron según el paciente que no se iba a morir, porque si se moría ya no le dejaban hacer más. Pero fíjate, es la forma como se hace. No es una cosa que el doctor no lo hace porque lo ponen 5 ribodas a la semana. Entonces ellos pues tienen un equipo que lo sabe hacer como si pudieras un tubo nasogástrico, ¿no? Pero eso no es bonito decirlo, ¿no? El riboa y el riboca y el otro, pero es muy importante. Me ha prometido y lo va a hacer. Lo va a hacer, están modificando todo para que se pueda hacer. Ojalá. Entonces va a haber más uso en Latinoamérica. Luis, la realidad del Riboa también, como acá en nuestros países, que es de hecho difícil practicarlo por los costos, también imagino que tienes esa misma experiencia, ¿no? La dificultad, o por lo menos Sí, no mira, la participo. eh, probablemente en el futuro no muy lejano van a sacar un catéter que sea mucho más económico. Algo que ha dicho el doctor, el maestro Aurelio, es fundamental y es que eso necesita un equipo importante. Seguramente quien lo coloca es el urgenciólogo, el emergenciólogo guiado por ultrasonografía. De hecho, ahí Y que ibas a decir que el emergenciólogo ponía el catéter en la emergencia aquí en Estados Unidos, hace el cut down y pone el catéter en la emergencia. Cuando llega el paciente arriba a sala, ya tiene el catéter puesto, ellos lo manipulan solamente. Ese el equipo, futuro, sí, para el futuro, pero no es la panacea. A ver, uno no puede, o sea, y es que hemos operado sin reboa toda la vida y pues hay pacientes que nos han fallecido y pacientes que pues obviamente pues han ido bien. Como dice el doctor, el maestro obrero es una herramienta adicional. No es que si uno no tiene el reboa no va a poder operar un trauma hepático, un trauma clínico, el que sea, ¿no? Si uno cuenta con el recurso, pues maravilloso, pero sí obviamente hay que leer también con letra muy pequeña los artículos porque pues no todo lo que brilla es oro. Ujú. Un buen empaquetamiento, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Se, se filosofan con respecto a que el número de paquetes arriba, número de dressings abajo, cuál es el más efectivo, tiene que ser igual. Sé que la presión tiene que ser igualitaria, tanto arriba como abajo. ¿Cuántos es eso? ¿Cuánto debe ser? ¿Existe un Sí, número? bueno, regularmente la gente quiere saber casi siempre cuántas compresas poner y a veces pues Sí, no hay un número exacto, ¿verdad? No todos los hígados son iguales, no todas las lesiones sí. son iguales, no todos los abdómenes son iguales. Ahora, Mm, lo que sí fue no recientemente publicado, ya tiene un tiempo, es que si uno se pasa de 8 compresas, quiere decir que algo más tuviste que haber hecho y que la incidencia de síndrome compartimental es muy alto si te pasas de 8 compresas. Es decir, ujú. pues si te pasas de 8 compresas, entonces yo creo que lo ideal pueden ser 6 compresas, y, pues, y- o más menos que todo, compresas con tal de que se controle. claro, Adelante, maestro. Ujú. la insuficiencia respiratoria, porque le estás elevando el diafragma. Yo tuve un paciente Exacto. que estaba muriendo, dije, ¿por qué está muriendo? Porque le has puesto demasiado packing, ¿no? No puede respirar el paciente, ni con el ventilador podía respirar porque le estaba comprimiendo el diafragma, ¿no? Y Sí, sí, la otra cosa más importante, lo más importante no es cuántas, porque sé que les encanta cuántas, 3,5, Bueno, 4,5, eso no existe, ¿no? Pero lo más importante es cómo lo sacas. Tiene que ser con paciencia. Yo digo ah, sí. vulgarmente, eso es lo que yo digo, no lo voy a decir, no, con paciencia y con saliva, un elefante Ujú. le hizo el amor a una hormiga. No tiene que ser muy, muy lento. No, usted no puede sacarlo así, jalarlo porque produce una hemorragia y tienes que volver a empaquetar. Tienes que demorarte ahí, agua, como tú dices, agua, despacito, jalar, agua, despacito, a succionar. No puedes sacarlo así, aunque parezca que no hay sangrado en ese momento, ¿no? sí, sí. Y mira, llamar a Joan. Mi consejo para los residentes de Joan es que
Si uno pone un packing a las 3 de la mañana, pues no, a las 3 de la mañana lo puso. Pero cuando lo vas a retirar, no tiene que ser a las 3 de la mañana. Tú llamas a Joan, que yo sé que le gusta el café, y le dices, oye, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Mire, hoy a las No, no lo 8 paga, ¿eh? vamos a No le retirar, quiere vamos a cobrar. retirar, vamos a retirar un packing, para que usted me ayude. Como dice el maestro, hay que llevar un buen equipo y pedir ayuda siempre es importante para el cirujano de emergencia, porque la incidencia de muerte en un paciente que uno retira un packing y repaquea es altísima. El chance está ahí en esa otra laparotomía que estás haciendo, donde pues obviamente hay riesgos, pero el chance está ahí. Entonces hay que llamar al que sabe, hay que llamar al que más sabe, al buen equipo, mucha calma y hacerlo pues como es debido. Yo creo que lo otro del packing, doctor, es que existe quizás un dogma, hay que ser poco blanco y negro en esto, es el packing anteroposterior, que obviamente va a tener mayor incidencia de síndrome compartimental por compresión de la cava retrohepática o de la cava infrarrenal, pero pues sí es importante que si uno tiene la presencia de un hematoma en la zona 4, que es la zona retroperitoneal de los vasos retrohepáticos, y no se ha roto, empáquelo. Abrir un hematoma de una lesión es casi mortal. Entonces, empaque esa lesión, recupéralo hemodinámicamente y luego enfrente a una lesión de cava retrohepática, que es una lesión bien complicada. Creo que habrían hecho una Ujú. pregunta por el chat. Joan, te la Sí, rescato, sí, que la Juan, hizo Juan Juan. Alberto Morales. Eso, Ajá, que dice sí, qué consideraciones hay totalmente. que tener con la presión negativa en el resangrado. Pues bien, mira, durante muchos años usamos la bolsa de Borrás. La bolsa de Bogotá fue magnífica, porque nos dio pues una estrategia sin costo para todos los pacientes latinoamericanos de poder dejar el abdomen abierto. Pero pues hoy en día ya existen artículos que los apoyan, no son altos niveles de evidencia, pero probablemente los van a ver en el futuro. El uso de la presión negativa tiene varias ventajas en un paciente que opaca en el hígado. La primera ventaja que tiene es que genera un fenómeno de coactación de la compresa, hace que la compresa se pegue más a la lesión hepática, que al final eso es lo que tú quieres. Y la segunda ventaja es molecular. Ella va a mejorar la presión de perfusión abdominal. Es decir, el metabolismo anaerobio que se va a generar en ese abdomen, ¿por qué? Porque está empacado, porque está coagulopático, porque no tiene suficiente circulación esplácnica, lo vas a mejorar con el sistema de presión negativa y tu paciente va a ir mejor, va a acumular menos metabolitos malignos y la perfusión renal va a mejorar. Entonces, ¿qué consideración hay que tener? Que la presión no es la misma que en el abdomen infeccioso. Normalmente usamos 100 milímetros de mercurio en el abdomen infeccioso, quizás un poco menos. Aquí es dinámico. Tú deberías ver la presión arterial sistólica de tu paciente y si salió con Ujú. 80 de sistólica y tiene 80, 50 de tensión y dejaste empacado el hígado y tiene un sistema de presión negativa, réstale 25 milímetros de mercurio a la sistólica. Pues si está 80, bueno, quedará en 55. 55 es la presión que tienes que usar. Es una presión subóptima, pero para los pacientes infectados, para este paciente que lo que requiere es tener el abdomen abierto, pero entre comillas cerrado con el sistema de presión negativa, a una presión baja que colapse los vasos venosos y no abra los sangrados arteriales, es suficiente. 25 milímetros de mercurio menos que la presión arterial sistólica es lo que debes de manejar con sistemas de presión negativa. 2 minutos de comentario que no se habló. Movilidad, se dijo en los Estados Unidos, el paciente que tiene tratamiento operatorio, no operatorio por hígado, por vaso, lo que sea, al segundo día lo están sacando de la cama. No, no, acá no es, yo sé cómo es acá. No, pues que me duele mucho, doctor, acá me operarme Sí, ayer. No. es. Movilidad fuera de la cama al segundo día, caminando el paciente. Segundo punto, ¿cuándo vuelve a la actividad? Te dice, ¿y cuándo puede volver a ir para trabajar? Bueno, es diferente en niños y adultos. ¿Por qué en niños? Si al niño no le puede dejar que salga a caminar porque el niño se va a correr, se va a golpear y va a volver a sangrar. Por eso el niño son más pacientes, ¿no? Y ellos se considera que ellos tienen una fórmula. El grado de la lesión más 2 semanas. O sea, el grado 3 más 2 semanas es el tipo que el paciente te dice el empleador, ¿y hasta cuándo viene a trabajar, doctor? Tiene que trabajar. Pues no puede trabajar. Esta es la circunstancia. El grado de la lesión más 2 semanas es lo que se acostumbra aquí al paciente con lesión hepática, esplénica, cuando vuelve a trabajar. Y el tipo me dice, oye, doctor, es un piloto de la Fuerza Aérea, ¿cuándo va a volver a darse picadas? ¿Qué vas a responder? Tienes que tener una respuesta, ¿no? Entonces, como tú has leído lo que estoy diciendo, le dices el grado de lesión más 2 semanas.
Entonces ya te lava las manos porque si se choca con el avión, no es culpa tuya, es culpa mía, ¿no? Y por último, hay una cosa que no hablamos mucho en Latinoamérica. Hay mucho tromboembolismo en este país. Todo el mundo está profilaxis para el tromboembolismo. Yo nunca he escuchado ningún papel, publicación de tromboembolismo. Aquí al paciente con lesión hepática, aunque de 1, 2, 3, 4, 5, y que ya está estable, a ese paciente a los 48 horas ya lo comienzan a poner en anticoagulante. Pero dice, doctor, ¿pero cómo le va a poner anticoagulantes? Pero es así, acá le tienen más miedo al tromboembolismo, porque un paciente le da un embolio pulmonar y se va más rápido que la hemorragia, ¿no? Porque no lo salva nadie con tromboembolismo, ¿no? Le estoy hablando de una embolia pulmonar, fulminante. Por eso aquí es una cosa que si no lo pones al paciente en anticoagulante, tienes que trabajar el resto de tu vida por el abogado. O sea, pierdes el juicio, ¿no? O Sí, sea que a las De acuerdo. 48 horas, inclusive traumatismo encefalocraniano, lo ponen con tromboembolismo. Parece una locura, pero no es así. Entonces, no pasa nada, no pasa nada. sí, me recuerda un caso de un traumatismo hepático, hablamos de un hematoma subcapsular, le indicamos un descanso, reposo, y estuvo con nosotros hospitalizada algo de 27 días. Clásico, o sea, si te mueves puede romperse el hematoma, puede sangrar, por lo tanto, reposo absoluto. Y las enfermeras decían, pero ¿cuál es el reposo absoluto? O sea, que la paciente no puede moverse ni un milímetro, tiene que estar aquí en la cama de hospitalización tanto tiempo. El temor que existe, ¿no? Si se mueve puede romperse. Y también he visto que se rompe el hematoma aún así sin moverse. Cuando el hematoma sigue en expansión puede haber una segunda ruptura. Y más bien que esperamos que esa segunda ruptura espontánea del hematoma subcapsular sea de día con el equipo completo y no en la madrugada cuando a veces estamos No, pero lo ausentes en peor día. que puede pasar, doctor, es que se muera no de la hemorragia, sino embolia pulmonar, porque está echado en la cama, no se mueve. Por eso es que la gente Ujú. lo sacan de la cama para evitar la embolia pulmonar. Sí, exactamente. Eh, Luis, el ácido tranexámico, antes de las 4 horas, parece. Eh, el uso del ácido tranexámico nos ayuda. Hay pruebas sobre ello, debemos usarlo, debe estar dentro de nuestro gabinete inicial. No, yo creo que no solo debemos usarlo nosotros, sino que tienen que usarlo el prehospitalario. No sé si en el Perú pasa, es muy cambiante según la legislación de cada país, porque, Ujú. pues, a ver, yo que he estado en varios países en contacto con el prehospitalario, hay muchos niveles, desde bomberos voluntarios, técnicos en emergencias médicas, paramédicos, hay otros que se llaman, por ejemplo, en Venezuela, protección civil, que es o sea, hay tantos entes prehospitalarios que a veces confunden. Y hay unos que legalmente pueden colocar medicamentos y otros no. Si nosotros contamos con técnicos de emergencias médicas que sean capaces de tomar una vía periférica y legalmente pueden colocar ácido tranexámico, creo que ahí está la ganancia. Eh, por supuesto que si no lo contamos, pues en el ABC de ese paciente, yo diría que parte de la A es el ácido tranexámico. Es decir, coloque la vía aérea, haga todo, y si ácido tranexámico, por supuesto que sí. Pero si pudiéramos invertir en el prehospitalario, en que ellos coloquen el ácido tranexámico con un criterio adecuado, pues el estudio CRASH 2, que es el estudio un clásico de esto, después sacaron el CRASH 3, que habló un poco del trauma craneoencefálico y el uso de ácido tranexámico, apoya muchísimo. Así que sí, totalmente sí. Sí, pero que si le das tardío, cuando llegó al hospital 2, 3 horas más tarde, lo matas Aumenta al la paciente. mortalidad, aumenta la mortalidad, exactamente. Ah, pues hay que tener cuidado. Bien. Si hubiera alguna pregunta, comentario de nuestro público, José, ¿algún comentario? Sí, claro, felizmente nosotros en nuestro hospital sí tenemos el ácido tranexámico. Me parece que he escuchado, no lo tengo con cierta seguridad, que es una ampolla de bajo costo, no tiene felizmente costo así tampoco bien relevante. Lo tenemos hasta ahora como en stock, sí lo utilizamos, sí lo hemos utilizado en gran cantidad de pacientes. Pero claro, siempre teniendo en cuenta eso, pues no, que el uso debe ser en las primeras 3 horas desde el evento del trauma, ¿no? Y la ampolla usualmente pues se pone cada 8 horas, pero bueno, efectivamente siempre tenemos en cuenta que ya desde el primer día para el siguiente ya suspendemos el ácido tranexámico porque sabemos que ya más no va a ser, ¿no? De beneficio hacia nuestro paciente. Puede hacer daño. El punto es que te puede matar al paciente si se Sí lo dan puede más hacer daño. después del tiempo que te dicen, ¿no? Sí, sí, Doc.
Y Sí, bueno, pues con respecto a los hematomas hepáticos, solemos también, desde el punto de vista no operatorio, hacerles controles séricos de hemoglobina. Hacemos nuestra famosa curva de hemoglobina, ¿no? Que es lo que siempre lo manejamos con el interno de medicina. Y nuestras ecografías seriadas, ¿no? Para ver la extensión de volumen que suele evolucionar de acuerdo al daño que se pueda ver. Así es. Bueno, para ir terminando esta sesión de el trauma hepático, el camino del guerrero, una frase del camino del guerrero es: yo conozco el don de la victoria siempre y solo he aprendido a no dejar pasar el momento adecuado. Yo creo que el momento adecuado es el que tenemos que encontrar en nuestro paciente justo en ese momento tenemos que intervenir y si dejamos pasar, pues es probablemente que no tengamos el mismo éxito. Te agradezco, Lucho, por participar nuevamente, como siempre, en nuestros eventos de trauma y compartir tus conocimientos. Eres un crack. Yo estuve justamente en el Congreso cuando te hicieron el reconocimiento de aquel premio y realmente fue muy emocionante y para mí también lo fue compartir eso. Fue una gran alegría para ti, así que yo te agradezco mucho, siempre, hermano. Unas extraordinaria palabras y deseos. presentación, muy buena. Yo pensé que era uno de los jefes ahí porque hablaba con tanta propiedad. Como puede ser, Habla como jefe, cierto, sí, cierto. sí, digo, él debe ser el jefe de servicio porque habla como que él lo ha hecho 50 veces, ¿no? En los 50 brincos que me puse la semana pasada, no, puede ser político, ¿no? Porque puede, no, pero lo haces muy bien. Yo te creí, fíjate, yo estaba, me habías convencido, digo, tan joven, pero está bien. Bueno, extraordinario, muy buena presentación, muy buena. Gracias, gracias, gracias. Aurelio, sí, y también para ti, maestro y gran maestro, pues un honor siempre tenerte aquí en nuestras reuniones. Igual un agradecimiento eterno para ti. Y bueno, y José, también una excelente exposición, lo has hecho muy bien esta noche. Pensábamos mucho en este momento y estábamos en eso de que, doctor, ¿cómo lo presento? Y es más, las exposiciones del doctor Luis Richard son apasionantes, son infinitamente interesantes y obviamente sin comparación, pero ahí nos quisimos acercar un poco. Una telenovela Sí. venezolana, como se dice. Es el tren sin agua, no es el tren de Aragua, sino el tren sin agua. Son unas telenovelas extraordinarias, me encantan a mí. Bueno, José, a ver, tus palabras finales antes ya para terminar. Sí, gracias. Bueno, primeramente agradecer a todo el público que está ahorita conectado y los que han estado conectados. Definitivamente, tomarse una taza de café y conversar de trauma, no hay nada mayor apasionante con esto. Doctor Luis Richard, disculpe si he agarrado alguna de sus diapositivas y he copiado sus palabras. De verdad que en este mes que se me encargó este tema, he estado viendo bastante sus videos. Muchísimas gracias, de verdad. Doctor Aurelio, gracias por sus palabras. En realidad, el verdadero jefe acá es el doctor Johan Medrano, que es el quien me impulsa, me presiona, me motiva, ¿no? Pues él es el autor de todo esto, de verdad. Él es el verdadero jefe. Yo solo soy un residente, el único jefe soy el jefe residente, nada más, pero de ahí todo es gracias al doctor Johan Medrano. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por su atención. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. No hay Eso, nada que un café no magnífico. pueda solucionarlo. Sí, mira, Gracias. a la próxima un pisco sour, lo hacemos con un pisco Sí, sour. Sí, De acuerdo. Claro que sí. Vale, listo. Joan, un abrazo. Los admiro mucho. Cuídense Gracias. mucho, hermano. Gracias, Luis. Maestro Aurelio. hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, José. Gracias a todos. Buenas noches.